respuesta hay para eso, para dar respuesta a esta problemática que está golpeando fuerte? Bueno, yo creo que ahí hay muchas respuestas que tienen que apuntar a las distintas concausas que generan en el tema de la violencia doméstica. Ahí tenemos fallas de políticas educativas, ahí tenemos fallas de políticas sociales, ahí tenemos fallas de difusión de medidas y tenemos fallas también en lo que significa la persecución de aquellos potenciales actores que pueden desencadenar la violencia doméstica. Y ahí está la discusión si custodiamos a la víctima o custodiamos al victimario. Quienes sostenemos que a veces la custodia de la víctima supone imponerle un doble castigo, creemos que tenemos que accionar sobre el victimario, quien no puede escapar al riesgo y a la potencialidad del peligro que genera su accionar. Y entonces el problema es que a veces se falla desde los aparatos del Poder Judicial o del propio Ministerio del Interior en cuanto a la no existencia de pulseras, por ejemplo, para el seguimiento de los presuntos y probables victimarios, o directamente quienes encierran un riesgo y ya determinan una situación de potencial e inminente peligro para la víctima, lo que hay que hacer de parte de la justicia es meter preso a ese personaje. Y yo creo que ahí apuntaremos a la prevención. Ahora, repito, también tiene que actuar las políticas educativas, las políticas de difusión, las políticas que hacen a la quiebra de la situación de la familia. Todos esos aspectos convergen en el tema de la violencia intrafamiliar. Y hay que ser inflexible, hay que tener realmente políticas que actúen en ese sentido para evitar situaciones que después terminan desencadenando las situaciones que lamentablemente tenemos que escuchar en los medios de comunicación. Las tobilleras parece que no tenemos solución actualmente. Bueno, lo que pasa es que las tobilleras son una solución si hay un seguimiento. Si después esas tobilleras ingresan en zonas donde no hay internet y donde quien sigue no puede seguir al presunto victimario, entonces ahí se complica. Por eso también hay facultades del Poder Judicial como para restringir la libertad si hay riesgo. Si hay potenciales agresores que ya han quebrado las disposiciones judiciales en lo que hace referencia al acercamiento de la víctima, bueno, ya hay un riesgo. Entonces hay que actuar, porque una vida es demasiado trascendente e importante como para entrar en caminos de omisión. Esa es mi precisión. Yo creo que hay muchas acciones para impulsar, no hay una sola acción, no todas son de efecto inmediato. La violencia intrafamiliar que también se genera en niños, en niñas, también tienen que ser impactadas con políticas públicas que generen una reacción para evitar psicopatías criminales de personas que después terminan en una condición de no rehabilitación. Por eso nosotros pusimos la pena de reclusión permanente revisable a los 30 años. Está comprobado científicamente que quien abusa, viola y posteriormente mata a adolescentes, a niñas, tiene una psicopatía criminal que lo hace pasible de una condición de no rehabilitada. Entonces, en esas situaciones se ha discutido en Europa la pena de reclusión permanente revisable y hay un empuje para sacarlas, pero llegado el momento no se animan a sacar. Está en la Argentina, está en Chile,
han pasado gobiernos de izquierda y no han sacado la pena de reclusión permanente revisable en Chile, que es revisable recién a los 40 años. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para hacer, pero tenemos que hacerlo desde la familia, desde las organizaciones sociales, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el Ministerio del Interior, desde la escuela. Hay muchas cosas para hacer y tenemos que hacerlo. El éxito habrá que medirlo en función de la pertinaz forma de actuar que se ponga en todas esas políticas. Estuvo leal, Frente Amplio, estuvo antes de su vida Partido Colorado, ahora lo escuchamos de hablar, los tres coinciden en que tiene la tobillera el agresor, la rompe, se le da otra oportunidad, en lugar de que vaya directamente a la cárcel a cumplir con la medida que sea recomendada. ¿Por qué coinciden? ¿Por qué eso no se llega en definitiva a la práctica cuando son los legisladores? Bueno, pero tienen que dar, porque después tenemos el Código del Proceso Penal, digo que mi estimado amigo, benevolencia en un montón de cosas. mi estimado amigo, las disposiciones están. Si una persona rompe una tobillera, ya está denunciando una peligrosidad que faculta al juez a encanastarlo. Vamos a hablar en plata. ¿Conoce cómo ha pasado en el Sí, señor, pero quien rompe una tobillera ya está denunciando que tiene un propósito ulterior. Y entonces el juez puede tener la facultad de que por la peligrosidad que encierra puede disponer su prisión preventiva. Vamos a entendernos. Las normas están. Capaz que, como usted dice, habrá que reforzar ese tema desde el punto de vista de la legislación. Y si se producen ese tipo de quiebres, de desajustes de los que son pasibles de determinadas medidas, bueno, habrá que actuar. Pero también aquí tiene que haber un compromiso fuerte del Ministerio del Interior, del Poder Judicial independiente, para que se ayude a la sociedad y no pasen estas situaciones que después desencadenan en ese tipo de temas. Hay una historia detrás de todo eso. Yo no puedo analizar un caso en particular porque no conozco en profundidad el expediente, más allá de mi condición de abogado. Pero si en esa historia del expediente hay circunstancias de alerta, como las que usted pregunta, bueno, ahí las facultades de las partes y del propio juez están para actuar. Entonces, ahí se estaría revelando fallas en los mecanismos del Ministerio del Interior y del Ministerio y del Poder Judicial. O sea que ahí el juez podría estar en falta también. Bueno, por supuesto que sí, porque el juez es un integrante del Poder Judicial independiente, pero como todos los seres humanos pueden tener errores.